Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla el hermano José Vargas. Un saludo a cada uno de los amigos y hermanos que siempre nos ven por aquí por Facebook y próximamente nos ven también por YouTube. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y qué lindo que podemos estar en este día nuevamente para siempre traer la palabra que el Señor nos da para compartir con todos los amigos y hermanos que siempre se conectan a escuchar palabra, a escuchar sana doctrina, que en este tiempo que estamos viviendo la sana doctrina, muchos dicen es sana doctrina, pero lo que están hablando muchas veces se sale de lo que es la palabra de Dios, lamentablemente hay que decirlo. Y muchos ministerios que lo que hablan es falsa doctrina, pero gloria a Dios por la palabra que el Señor siempre nos da para traer. Hoy nos ha dado una palabra el Señor que va a ser de tremenda bendición para muchos que van a estar mirando y van a estar escuchando, y esa palabra la vamos a hablar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, para que todo aquel que escuche reciba la palabra, y para todo aquel que esté escuchando, cuando reciba la palabra, Dios abra su entendimiento para que miren y escuchen si lo que están escuchando es sana doctrina. Así que los invito a todos los amigos y hermanos a que estén aquí conmigo para escuchar la palabra que el Señor me ha dado para este día. Le doy gracias a Dios por esta bendición de poder hablar su palabra. Es una bendición tremenda, pero también hay que tener mucho cuidado cuando uno habla la palabra del Señor, porque yo no estoy hablando palabra mía, sino palabra de Dios. Y hay que hablar la palabra con temor y con temblor, sabiendo que aquel que la da, aquel está mirando y está escuchando, y ese se llama Dios, Jesucristo. Así que le pido a los amigos que me acompañen en este día para escuchar esta palabra. Y nuevamente digo, si tienes una Biblia, hable la Biblia, porque no es solamente escuchar, porque podemos escuchar y la palabra entra por un lugar y se va por el otro oído. Pero si abrimos la Biblia, la palabra la vamos a leer y vamos a corroborar lo que está hablando la persona que la está trayendo en ese momento. Y Dios nos va a hablar por medio de la palabra. Así que le doy gracias a Dios por este día. Y nuevamente a los hermanos que siempre nos ven, si tú crees que este video te es de bendición, si tú crees que en este video que se está hablando en este día se está trayendo, Dios está hablando, sirve de bendición, pasa este video a otros lugares, no lo dejes solamente, lo escuchaste, lo miraste y ahí quedó. Pásalo a otros lugares para que le sea de bendición a otros, a muchos que posiblemente están yendo a lugares de falsa doctrina, a lugares, como dice la Biblia, lugares, y ahorita vamos a abundar sobre eso. Vamos a ir bastante específico, directo, porque la Biblia dice falsas doctrinas y dice doctrina de demonios. Y ¿cómo voy a decir? De esta manera así no se habla en ningún lugar. No se habla que son falsas doctrinas y que son doctrinas de demonios. Pero de acuerdo a lo que vamos a estar leyendo en este día, Dios por su palabra nos va a mostrar. Escuche lo que voy a decir. Va a sonar fuerte, pero escuche lo que yo voy a decir, porque si no lo han escuchado en ningún lado, lo van a escuchar hoy. Doctrinas de demonios. Y si la Biblia dice doctrinas, falsas doctrinas, dice doctrinas de demonios, ¿dónde es que se están predicando? ¿Dónde es que se está hablando? Se está hablando en lugares que se les llama iglesia. Se están predicando. ¿Y quién las están predicando? Muchos. Escuche lo que voy a decir.
se autodominan pastores, pero la doctrina que están trayendo no es la doctrina de Cristo, y la doctrina que están hablando, de acuerdo a la Biblia, son doctrinas de demonios que están llevando a la gente al error. Y si la Biblia dice que son doctrinas de demonios, ¿quiénes son los que están predicando en los altares? Personas con demonios. Escuchen lo que estoy diciendo. Con demonios, y los que están predicando son los demonios que están dentro de esas personas. Hasta ahí estamos claros. Y esto hay que hablarlo, porque nadie se atreve a hablar. Es posible que muchos me critiquen, pero la realidad es así. La Biblia habla de discípulos de Cristo. Escuche, discípulos de Cristo. Personas que servían a Cristo. La Biblia habla y nos dice bien claro que Satanás también tiene sus seguidores que él usa en altares. Espíritus demoníacos, espíritus engañadores. ¿Y dónde están? En altares, predicando falsa doctrina y llevando al pueblo al error. Así que en este día, a todos esos amigos que están escuchando, vamos a escuchar la palabra, vamos a ver lo que Dios nos va a hablar. Y nuevamente digo, y esto es una de las cosas que está sucediendo en este tiempo de ahora, en este último tiempo que estamos viviendo. Lamentablemente, muchos que van a la iglesia no llevan Biblia, no leen Biblia en su casa. Muchos que van a la iglesia solamente van, se sientan y están ahí la hora o las 2 horas, nada más que escuchando. No escudriñan, y como no tienen Biblia, no escudriñan para saber si el que está hablando conforme la palabra, o el que está hablando está torciendo la palabra. Y la Biblia habla espíritus engañadores, porque hay una cosa también que en este tiempo tenemos que pedirle a Dios que nos dé, y se llama y es el discernimiento. Escuchamos muchas veces que se habla mucho que el don del discernimiento, tengo el don del discernimiento, pero si tienes el don del discernimiento, ¿por qué no estás viendo, estás discerniendo que lo que se está hablando no es de Dios? ¿Está viendo? Entonces, aquí está la cosa. Lamentablemente, es una cosa que hay que decirla hoy. Muchos se conforman con ir el día domingo a la iglesia, pero el resto del tiempo no leen la Biblia. El resto del tiempo no leen la Biblia. Y van a la iglesia y son engañados. Lamentablemente hay que decirlo. Pero qué lindo que Dios nos da palabra para traer. Dios nos da palabra para traer, para que muchos que no han escuchado ni saben de ese tema, Dios les pueda hablar. Por medio de esa palabra que se va a hablar, se va a traer, como la que vamos a traer hoy, y vengan al conocimiento. Porque tenemos que entender una cosa. Satanás se disfraza como ángel de luz, lo dice la Biblia. Y vamos a leer, y Dios nos va a hablar por la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a orar para que Dios tome control de mis labios y la palabra que se hable sea recibida en cada uno de esos corazones que va a estar escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Te agradezco, Señor, por este privilegio, Padre, de poder hablar tu palabra. Muchos desean, Señor, estar en un púlpito para ser reconocidos y hablar. Y muchas veces lo que hablan es palabrería. No hablan palabra. Pero Dios, tú usas a cualquiera. Lo mismo en un parking lot, lo mismo en un carro como estoy yo ahora.
lo mismo en cualquier lugar. Tú lo usas para que tu palabra sea expuesta. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Dios, que pases un carbón encendido por mis labios. Que seas tú, Señor, hablando y trayendo esta palabra para que muchos, Señor, la reciban. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Falsas doctrinas, doctrinas de demonios. El apóstol Pablo nos dice, y bien claro que habla, en Primera de Timoteo 1:3, nos dice lo siguiente el apóstol Pablo: como te rogué, hablándole a uno de los que estaba con Pablo, a Timoteo, dice bien claro en Primera de Timoteo 1:3 lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire lo que yo he acabado de leer aquí. Pablo mismo envió a Timoteo para ver si estaban hablando otra doctrina que no fuera la de Cristo, y advirtiendo para que los que estaban hablando la doctrina fuese la doctrina de Cristo, no ninguna otra doctrina, porque solamente hay una doctrina, y es la doctrina de Cristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí Pablo lo está diciendo. Pablo amonestaba a Timoteo, diciéndole que se quedase en Éfeso para que advirtiera a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas y prestasen atención a fábulas y genealogías interminables que acarreaban disputas interminables que no edificaban. Pablo envía a Timoteo y le dice a Timoteo: ve a verificar que no estén enseñando otra doctrina. Pablo es claro cuando habla. Podemos ver hoy día que en muchos lugares, y esto es lamentable, la doctrina que se enseña no es la doctrina de Cristo, pero sí es doctrina de hombres, doctrinas de demonios, como dice la Biblia. Doctrinas de demonios, como dice la Biblia. Y lamentablemente eso es algo que estamos viendo en este tiempo. Eso es algo que estamos viendo en este tiempo. Como la doctrina no es la doctrina de Cristo. La doctrina que se habla son falsas doctrinas. Y están engañando a muchos. Y los están llevando al error. Engañando a muchos y llevándolos al error. Falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Por eso Pablo le da órdenes a Timoteo para que se quedara en Éfeso y mandara a algunos que no enseñasen diferente doctrina, para que mandara a algunos que enseñasen la doctrina de Cristo,
que no enseñasen diferentes doctrinas, que no enseñasen otra doctrina, sino solamente la doctrina de Cristo. Y eso es algo que estamos viendo hoy. Hay lugares que están llenos, repletos, aunque ahora con el asunto del virus no están llenos, pero son lugares donde tienen esos lugares llenos a capacidad. Y estamos hablando lugares de miles, pero también hay que decirlo, hay lugares pequeños que la doctrina no es la doctrina de Cristo. Parece, suena, pero no es la doctrina de Cristo. Por eso Pablo le da órdenes a Timoteo para que se quedara en Éfeso y mandara a algunos que no enseñasen diferente doctrina, a que no enseñasen diferente doctrina. ¿Por qué Pablo le estaría diciendo eso a Timoteo? ¿Por qué Pablo le estaría diciendo eso a Timoteo? Para que no enseñasen falsa doctrina. Algo que estamos viendo en este tiempo. Cómo están las falsas doctrinas. Doctrinas de prosperidad. No hablan de nada más. Y el que está próspero y el que está lleno de millones es el que está allá arriba en el púlpito hablando. Falsas doctrinas. Hablan otras cosas, pero no es la doctrina de Cristo. Y yo me he quedado a veces mirando en el internet muchos de estos lugares, no los voy a mencionar por que todo lo que uno habla lo chequean y hay que mantener estos canales abiertos para poder traer la palabra. Pero hay muchos lugares llenos y la doctrina no es la doctrina de Cristo. La Biblia habla doctrinas de demonios, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. ¿Dónde? En estos lugares, no es en la calle, en estos lugares donde la doctrina no es doctrina de Cristo, pero sí son doctrinas de demonios. La Biblia habla bien claro sobre este asunto que está sucediendo hoy día. Hace miles de años atrás, Pablo mandó a Timoteo a que fuese a verificar que la doctrina que se estaba hablando no era falsa, que era la doctrina de Cristo. Hoy día podemos ver y escuchar que la doctrina que se habla en muchos de estos lugares son doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Pero lo que Pablo estaba advirtiendo por medio de Timoteo, para que no enseñasen diferentes doctrinas, hoy día la doctrina que se está enseñando no es la doctrina de Cristo, pero sí son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, como la Biblia menciona. Y yo voy a seguir leyendo y Dios le va a hablar a muchos. Y Dios le va a hablar a muchos. Doctrinas de demonios. Doctrinas falsas, doctrinas de error. Enseñando otras doctrinas que no es la doctrina de Cristo, pero sí son doctrinas de hombres, como la Biblia dice, doctrinas de demonios. Y hoy día podemos ver en muchos lugares lo que está sucediendo.
podemos ver y escuchar que la doctrina no es la doctrina que habla la Biblia, la doctrina de Cristo. Son otras doctrinas. Y voy a decir lo que dijo Pablo. No estoy diciendo que haya otras doctrinas, solamente hay una doctrina. ¿Me está siguiendo? La doctrina de Cristo. Quiere decir que lo que están enseñando en estos lugares y en muchos lugares no es doctrina de Cristo. Son doctrinas de demonios. En primera de Timoteo 1:6 nos dice la Biblia: de las cuales cosas, y escuchemos esto, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire lo que acabo de leer aquí. Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué quiere decir esto? Muchos se apartaron donde estaba la sana doctrina y se fueron a escuchar palabrería. Palabrería. A lugares donde, voy a decir, no les tocaban el pecado, donde no se hablaba del pecado. Se fueron a lugares donde lo que se hablaba era y es palabrería. De las cuales cosas, dice en 1 Timoteo 1:6, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. Muchos que en un tiempo escuchaban sana doctrina, ahora se apartaron a vana palabrería. Están en lugares donde no se toca el pecado ni con una vara de 100 pies. ¿Me está escuchando? El pecado no se toca. El pecado no se toca para nada. Todo lo que se habla es palabrería. Los lugares están repletos. Los lugares están llenos a capacidad. Porque la doctrina que se habla no es la doctrina de Cristo. En todo lugar donde se habla la sana doctrina y se habla la doctrina de Cristo, el pecado se toca. El pecado se trae a la atención para que todos esos que andan en pecado y andan haciendo lo malo y no están haciendo lo que Dios manda, recapaciten y se den cuenta de que están haciendo las cosas mal delante de Dios. Como dijo ahorita 1 Timoteo 1:6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Muchos que en un tiempo escuchaban sana doctrina, se apartaron a vana palabrería. Están en lugares donde no tocan el pecado, donde solo hablan de prosperidad y nunca se confronta el pecado. Y la doctrina no es con base bíblica. Estamos escuchando lo que yo he acabado de leer aquí ahora. Y la doctrina no es la de Cristo. Lo que hablan no tiene base bíblica. No se confronta el pecado. En todo lugar donde se habla la palabra de Dios, donde la doctrina es la de Cristo, el pecado es tocado. El pecado se habla, se dice, y todo aquel que está escuchando, Dios le va a hablar. Pero en muchos de estos lugares, como la doctrina es falsa, la doctrina es de demonios, de acuerdo a la Biblia, engañan a los ingenuos. Engañan a los ingenuos. Muchos que en un tiempo escuchaban la sana doctrina,
ahora se apartaron a vana palabrería, están en lugares donde no tocan el pecado, donde solo hablan de prosperidad y nunca se confronta el pecado. Y la doctrina no es con base bíblica. La Biblia es clara, la Biblia habla bien claro, pero la Biblia llama, y escuche, a todos esos muchos, lo voy a decir, yo no soy ni pastor ni soy otra cosa, yo soy un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, y Dios me pone a hablar y yo hablo lo que Dios pone en mí a hablar. ¿Por qué? Porque hay también muchos que se llaman pastores y la palabra que hablan no es conforme a la Biblia. La palabra que hablan no va con la Biblia y los lugares están llenos. ¿Qué tenemos que entender? Y en muchos de estos lugares, como no se habla la doctrina de Cristo, la doctrina es falsa doctrina, doctrina de demonios. Y estos lugares se llenan de mucha gente desviada, de mucha gente que están haciendo lo malo delante de Dios, y todo el mundo es recibido. La palabra dice, el Señor lo dijo, que Dios los recibía. El Señor los recibe así como están, como me recibió a mí. Estoy lleno de toda clase de pecado, lleno de toda clase de inmundicia, pero Dios me ha limpiado y me sigue limpiando. Pero en muchos lugares, lamentablemente, la doctrina no es la doctrina de Cristo. Es falsa doctrina. Es doctrina de demonios. No tocan el pecado. Solo hablan de prosperidad y nunca se confronta el pecado. Y la doctrina no es con base bíblica. Primera de Timoteo 4:1. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo 4:1. Vamos a leer, vamos a escuchar. Y otra vez le digo a los amigos, a los hermanos, si tiene una Biblia, abra la Biblia para que se llene de palabra, para que Dios por medio de la palabra le hable. Porque si estamos yendo a un lugar de eso, mire, salga corriendo de ahí. Pídale a Dios que lo lleve a un lugar donde la doctrina sea la doctrina de Cristo. Primera de Timoteo 4:1. Y dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo está hablando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, estos son los postreros días, estos son los postreros tiempos que estamos viviendo. Y con todas las cosas que están pasando, podemos ver que este es el último tiempo. Pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, claramente, escuche esto, claramente que los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Apostatarán de la fe, se alejarán de la fe. Pero mira lo que yo voy a decir ahora. Se alejarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Están en un lugar, están escuchando falsa doctrina, están escuchando lo que no es con base bíblica, y eso que se está hablando allá los va a hacer que se aparten de la fe. Van a estar ahí, van a seguir ahí, pero están apartados de la fe. Están apartados de Cristo. ¿Por qué? Porque nuevamente digo lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
Y mira ahora, escuchando a espíritus engañadores, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora pregunto yo, ¿dónde están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Dónde? ¿Afuera en la calle? ¿Allá afuera en el mundo? No, lo están escuchando en lugares que domingo tras domingo se llenan de miles, y muchos lugares que no son de miles, pero también la doctrina es falsa. Lo voy a leer nuevamente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. A espíritu, no dice al hermano, no dice al hombre, no dice al pastor, no dice al evangelista. Mire lo que dice aquí: escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué dice la Biblia cuando se refiere a Satanás? Que él vino a engañar, a robar y a destruir. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y doctrinas de demonios, no es la doctrina de Cristo. Por eso Pablo, cuando empecé a leer aquí al principio, Pablo advierte, le dice a Timoteo para que mirase, para que verificase que no estuviesen enseñando otra doctrina que no fuese la doctrina de Cristo. Y aquí dice en 1 Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde? En lo que se le llama hoy en día iglesia. En ese lugar donde se reúnen miles o pueden ser cientos. Pero la doctrina que se está hablando ahí son doctrinas de demonios, de espíritus engañadores. Y yo estoy leyendo la palabra que le acabo de leer ahora, 1 Timoteo 4:1. Léalo. Léalo. Por eso Dios nos da esta palabra para traerla, porque hay muchos que van a muchos de estos lugares y la doctrina no es la doctrina de Cristo. La Biblia lo dijo, lo dice bien claro, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. ¿De quién? De demonios. A doctrinas de demonios. Algo que estamos viendo en este tiempo es como en muchos, o mejor digo, es como muchos que antes disfrutaban la sana doctrina y se alimentaban con buena palabra, ahora están en muchos de estos lugares escuchando doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Por eso son engañados por muchos de estos falsos que predican doctrinas que son doctrinas erradas para mantener a los ingenuos engañados. La doctrina no es la de Cristo. La doctrina son doctrinas de demonios, espíritus engañadores. La Biblia habla bien claro. Parecen que la doctrina es de Cristo, pero no es de Cristo. Son falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Donde se predican doctrinas que no son doctrinas, o que no es la doctrina de Cristo, son doctrinas erradas para mantener a los ingenuos engañados.
Romanos 16, 18. Vamos a leer y vamos a ver lo que dice Romanos 16, 18. Porque tales personas, escuche lo que yo voy a decir aquí ahora. Mi alma alaba al que vive para siempre. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Yo lo bendigo. Yo bendigo al Señor Jesucristo. Porque es el que le da la sabiduría al hombre. Qué lindo. Romanos 6, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Escuche lo que yo estoy leyendo ahora. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, ¿está escuchando? Y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a abundar un poco. Por eso la necesidad de leer la Biblia. Por eso la necesidad de buscar intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Mi alma alaba a Cristo. Por eso la necesidad de recibir, de que Dios nos dé el discernimiento para poder discernir qué es de Cristo, qué es de Dios o no. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. La palabra es bien clara. Engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Pero por qué dice los corazones de los ingenuos? Porque son ingenuos. No tienen revelación. No tienen discernimiento. Porque muchos de estos no leen ni la Biblia. Les han dicho, usted se va para el cielo y ya Dios le perdonó todos los pecados. Y ya están conformes con eso. No leen la Biblia y Satanás los coge y los engaña. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La palabra no miente, pero advierte de cómo muchos que predican falsa doctrina tienen engañados a muchos ingenuos. Lo hemos leído ya, la palabra es clara. La palabra es clara. Por eso Dios nos sigue hablando por su palabra. Por eso Dios, por medio de su palabra, Dios nos advierte de ese engaño en muchos de estos lugares. De ese engaño que está sucediendo ahora en este tiempo. Doctrinas falsas, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, así lo dice la palabra. ¿Y dónde están? Vamos a seguir leyendo y Dios nos va a decir dónde están y quiénes son. Lo vamos a leer ahorita. Sígame para que usted vea lo que Dios está hablando. Lo que Dios nos está hablando. Colosenses 2:4. Y esto lo digo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ya Pablo estaba advirtiendo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso la palabra de Dios tiene muchas palabras, nadie las menciona, porque si las menciona le está malo a alguien y entonces dice, tú estás hablando lo que no es. Habla
de espíritus engañadores, falsa doctrina y doctrina de demonios. Y dice que son ¿dónde? Es dentro de la iglesia. No es fuera en el mundo. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1, lo voy a leer nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y dónde se escuchan a esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios? En lo que se le llama iglesia, en esas congregaciones grandes y puede ser hasta en congregaciones pequeñas. Ahí es donde están los espíritus engañadores y ahí es donde están los demonios hablando falsa doctrina. Lo dice la Biblia y la Biblia es clara cuando habla. Para muchos que solamente es ir el domingo a la iglesia, pasarla bien y me voy para la casa y sigo haciendo lo malo. La Biblia es clara. Si no buscamos a Dios y no nos metemos con Dios y no pedimos a Dios discernimiento para discernir qué es lo que se está hablando, si es de Dios o no, vamos a ser engañados. La Biblia es clara. La Biblia es bien clara. Doctrina de demonios, falsas doctrinas, falsas doctrinas. Marcos 13:22. Vamos a ver lo que dice Marcos 13:22. Porque se levantarán, mire ahora, falsos cristos. Falsos cristos quiere decir falsos ungidos. ¿Cuántos falsos cristos hay por ahí? ¿Cuántos falsos ungidos hay por ahí? Porque se levantarán falsos cristos y escuche, y falsos profetas. Y harán señales y prodigios, escuche, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. La Biblia nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso podemos ver cómo muchos son engañados por esos que se disfrazan como seguidores de Cristo, pero la doctrina no es la doctrina que Cristo predicaba. Aleluya, mi alma alaba a Dios. La doctrina es una doctrina de error para mantener a las personas engañadas y arrastrarlos con ellos mismos al infierno. Están predicando falsas doctrinas, doctrinas erradas, doctrinas que no son la doctrina de Cristo, y están arrastrando a todos esos que están ahí, que creen esa doctrina, los están arrastrando al infierno. La Biblia es clara. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 11, 14 y 15. Mira lo que dice 2 de Corintios 11, 14 y 15. Escuche ahora. Y no es maravilla. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero ¿cómo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz? Si Satanás es malo, si Satanás lo que anda haciendo el mal, si Satanás anda haciendo lo peor, pero dice la Biblia
Y no es maravilla, 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así, escuche ahora, así que no es extraño si también, escuche, sus ministros, me voy a aguantar ahí. Hoy en día está el pastor y hay ministros con el pastor que sirven en la iglesia, que están ahí con el pastor. Pero la Biblia me dice a mí que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y dice: no te maravilles, no te maravilles, porque Satanás también tiene ministros. Vamos a leerlo nuevamente. 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mi alma alaba a Dios. Y escuche, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire ahora, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Usted está escuchando eso? ¿Dónde? En la iglesia. Por eso, amigo, amiga, tú que has nacido de nuevo, tú que eres un hijo de Dios, no te conformes con ir a la iglesia, porque la iglesia se ve tremenda, el tremendo sonido. La iglesia, el lugar está tremendo. Miles de personas. Pero si la doctrina no es de Cristo, la doctrina es doctrina de demonios, espíritus engañadores, ministros de Satanás. Estamos escuchando ministros de Satanás, y lo que se está predicando no es de Dios, y están arrastrando a las masas al infierno juntamente con ellos. No lo digo yo, la Biblia está hablando y lo hemos estado leyendo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe, o no es extraño, perdón, si también sus ministros, o sea, Satanás tiene ministros en la iglesia. Satanás tiene ministros en estos lugares que le sirven a él. Parece que son de Cristo, pero son ministros de Satanás. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia es clara, la Biblia no va a decir otra cosa, la Biblia habla lo que es verdad. Pero lamentablemente, ¿en cuántos lugares no se habla nada de eso? ¿En cuántos lugares los que están predicando son ministros de Satanás? Son demonios que parecen ministros de Dios, pero son ministros de Satanás. Son espíritus engañadores. ¿Dónde? En estos lugares. Podemos ver cómo el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña a los ingenuos. Engaña a los ingenuos. Por eso la necesidad hoy en día de leer la Biblia, la necesidad de buscar el rostro del Señor, la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia, escuche, con su astucia, lo que estamos viendo hoy en día con una astucia tremenda, la palabra que traen, porque eso lo vemos en el internet, es una palabra que el pecado no se toca, es una palabra
vamos a decir que es conforme a la Biblia, y están engañando a la gente, a los ingenuos. Por eso dice en 2 Corintios 11:3. Mire lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás engaña a los demás. Satanás, lo dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Satanás tiene ministros en estos lugares, ministros que parecen de Dios, pero son ministros de Satanás. La Biblia habla bien claro. Pero lamentablemente hay que decirlo. El pueblo hoy en día, por no leer la palabra, por no buscar, por estar metido en otras cosas, piensan que solamente ir al domingo, el día domingo, y se acabó todo. Y lo que se está hablando no es de Dios. Lo que se está hablando es falsa doctrina. Y están engañando a los ingenuos. Los están arrastrando al infierno. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Romanos 16, 17 y 18. Vamos a leer lo que dice. Y algo que quiero decir también es esto. Hoy en día, incluso hasta en lugares pequeños, se habla, pero no hablan un versículo bíblico y el tema es largo, pero no hay versículos bíblicos para, como se dice, respaldar la palabra, que se está hablando. Romanos 16, 17 y 18. Mira lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué nos quiere decir la palabra aquí? ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Lo voy a leer nuevamente. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué quiere decir esto? En un lugar se puede haber estado o se está hablando la buena palabra, la sana doctrina, pero dice Pablo, para que nos fijemos si alguien está hablando una doctrina que es cerrada o está hablando otra cosa. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Así lo dice Pablo, y que os apartéis. O sea, si tú ves que alguien está hablando otra doctrina que no es la doctrina de Cristo, que está fuera de la Biblia, tienes que apartarte de ese lugar. Tienes que buscar un lugar donde la doctrina sea de Cristo, sea sana doctrina, porque si no te van a arrastrar justamente con ellos al infierno. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Escuche lo que yo estoy leyendo ahora. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Incluso los llama personas. No dice pastor, o no dice evangelista, o no dice otra cosa. Dice personas. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo.
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí lo está diciendo bien claro, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Dónde están los ingenuos? Están en las iglesias. Y lo dice aquí, engañan los corazones de los ingenuos, los corazones de esos que no conocen la palabra, de esos que no tienen discernimiento, de esos que simplemente van el día domingo y se acabó todo, de esos que no buscan a Dios, pero van todos los domingos. Son engañados. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos a leer Romanos 16, 17 y 18. Y mira lo que dice. Que vigilemos para que no seamos engañados por medio de palabras suaves y lisonjas. ¿Usted está viendo lo que dice la palabra aquí? Que vigilemos para que no seamos engañados por medio de palabras suaves y lisonjas, por medio de mentiras, por medio de lo que se está hablando no es de Cristo, por medio de palabras suaves y lisonjeras que engañan, mentira. Por eso la necesidad del Hijo de Dios de buscar a Dios, buscar, leer y tener comunión con el Espíritu Santo. Mi alma alaba a Cristo, aleluya, qué lindo es el Señor. Oh, qué lindo es el Señor Jesús. Qué lindo es el Señor Jesús. Vamos a ir a segunda de Pedro 2, 22 y 23 porque Dios nos va a seguir hablando. Y a todos esos que están escuchando, si Dios no te ha hablado y tú no has recibido nada por medio de la palabra que se está hablando aquí, yo no sé más qué decirte. Porque Dios está hablando y está hablando por medio de su palabra. Mi alma alaba a Cristo. Oh, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma lo alaba y lo bendice. Segunda de Pedro 2, 22 y 23. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. El camino de la justicia es Cristo. Pero dice aquí bien claro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor hubiese sido que nunca hubiesen conocido a Cristo, que nunca hubiesen conocido la palabra, que nunca hubiesen conocido al Hijo de Dios. Voy a seguir leyendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, escuche, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ahora dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuche ahora, el perro, mire cómo lo llama la palabra a todo aquel que se aparta de Cristo y se va a escuchar palabrería, palabra que no es de Dios, a lugares que no son de sana doctrina, lugares donde la doctrina es de demonios, de espíritus engañadores. La Biblia está hablando clara, pero a muchos no les gusta escuchar esto y dicen, ese hermano está hablando fuera de la Biblia, o ese hermano mira las palabras que está usando vulgares. Eso está en la Biblia. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Si esa palabrería le molesta, usted tiene que buscar a Dios, tiene que ver por qué le está molestando esa palabra. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escucha ahora, el perro vuelve a su vómito, vuelve atrás, vuelve a lo que estaba haciendo malo. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire eso. La puerca lavada, después de haber sido limpiada, después de haber escuchado la buena doctrina,
después de haber estado limpia, como se dice, se volvieron otra vez al mundo, se volvieron otra vez a lo malo. Están en la iglesia, están escuchando falsa doctrina, que no les toca el pecado, pero se volvieron a hacer lo malo. Por eso son engañados por los espíritus engañadores. Por eso la doctrina de demonios no la pueden discernir. Primera de Timoteo 4:1, estamos acabando. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, que es este tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué claro habla la palabra. Vamos a ir a Gálatas 1, 6 y 7 para darle conclusión a este tema de hoy, a esta palabra que el Señor me ha dado. Dice en Gálatas 1, 6 y 7: estoy maravillado, hablando Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Escuche, por la gracia de Cristo, escuche ahora, para seguir un evangelio diferente. ¿Está escuchando? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gracias, Padre, por esta palabra de hoy, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, y te doy gracias por todos aquellos que han escuchado la palabra. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que van a escuchar la palabra. Te doy gracias por todos ellos, Señor, y yo sé que tú les has hablado a cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Espero que esta palabra de hoy haya sido de tremenda bendición para todos esos que siempre escuchan. Y como siempre digo, pase esta palabra a otros lugares para que muchos escuchen. Y si están yendo a lugares así, pues Dios les hable por medio de esta palabra y puedan venir al conocimiento del Señor Jesucristo y no sean engañados, no sigan siendo engañados. Pase esta palabra a otros lugares. Sé de bendición en el nombre de Jesús. Quiero hacer una invitación, siempre lo hago, a todos esos amigos que no tienen a Cristo. Si deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón, solo repite conmigo, creyendo en tu corazón. Creyendo en tu corazón, solo repite conmigo. La Biblia dice que el que confesara con su boca y creyese en su corazón, ese va a ser salvo. Si tú lo crees, repite conmigo, dile: Señor Jesús, soy pecador, perdóname. Señor, me arrepiento de haberte rechazado. Señor, perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a nunca separarme de ti. Si has hecho esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Ahora quiero pedirle a esos amigos que han conocido al Señor, pero que han estado escuchando la palabra y han visto lo que Dios ha estado y escuchado y lo que Dios ha estado hablando aquí. Si tú conociste al Señor y te apartaste, quiero decirte que Cristo te sigue amando. Cristo está con los brazos abiertos esperando que tú te reconcilies con Él. Quiere reconciliarte para que Él te limpie nuevamente, Él te perdone y te reciba en sus brazos. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de haberme apartado de ti. Recíbeme nuevamente y ayúdame a seguir hacia adelante y jamás separarme de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a todos esos enfermos, amigos que siempre están enfermos. Lo digo, yo no sano a nadie, pero la palabra, mi alma alaba a Dios, que se habla en Jesucristo vive tiempos finales. Esa palabra de Dios, si la recibe, trae sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo envío tu palabra. Esa palabra que dice que por tu llaga fuimos curados, fuimos sanados.
Señor, yo declaro lo que dice la palabra, que tú te llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Señor, te pido, en el nombre de Jesús, Padre, que tu Santo Espíritu fluya por este lente, Señor, y toda vida que esté enferma, toda vida que está atada a Satanás, toda vida que, Señor, el diablo los tiene enfermos, los tiene atados, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad, enviamos una palabra de autoridad, ordenamos al diablo, Señor, que suelte las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Suelta su mente en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan recibir al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias a Dios, nuevamente lo digo, por cada uno de los amigos y hermanos que siempre ha estado escuchando. Si esta palabra, nuevamente lo digo, te ha sido de bendición, pásala a otros lugares para que muchos se edifiquen de esta palabra. También tenemos que decir una cosa, lamentablemente muchos, pues, voy a decir por ignorancia, solamente pasan a otros lugares la palabra que están hablando en el lugar donde están. Nada más pasan eso. Pero si tú pasas esta palabra, que es palabra de Dios, estás haciendo la voluntad de Dios, que es llevar este evangelio a muchos lugares. A muchos lugares. Así que les pido a los amigos, a todos esos hermanos que están escuchando, pasa la palabra para que les sea de bendición a muchos. Y hay que darle gracias a Dios, porque ahora mismo quiero decir otra cosa. Dios me ha dado muchos temas. Estoy escribiendo sobre esos temas. Son temas tremendos y temas poderosos de la palabra. Todo coge su tiempo, porque algo que tenemos que entender es que a veces para estar escribiendo hay que estar en la casa, hay que estar sentado, y los que estamos trabajando, pues también tenemos que atender los trabajos, tenemos que atender muchas cosas, y en esos ratos de paz y tranquilidad, pues nos sentamos a escribir, y Dios nos lleva por medio de su Espíritu Santo, nos da la sabiduría para poder escribir, para poder escudriñar la palabra y traer una palabra que alimente a aquellos que estén escuchando. Gracias, Señor. Será hasta la próxima. Este es su hermano José Vargas. Se despide de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.